Bueno, bienvenidos. Es un gusto el poder estar en iniciando esta nueva temporada de Hablando en Cumplimiento en Vivo. En esta oportunidad con una invitada muy especial, una excelente amiga de nosotros y compañera desde hace muchos años en estos procesos de formación, de lavado de dinero, de asesoría y todas estas cosas que nos interesan a todos. Muy bienvenidos los que están con nosotros en la sala Zoom y los que nos acompañan en el Facebook Live. Quiero presentarles brevemente a doña Jenny. Quiero hacer primero un resumen resumido, si me lo permite, ¿verdad? Porque no podría jamás. Y voy a compartir aquí escritorio para que podamos ver eso. Toda esta exposición. Quiero ver si se presenta ahí. Ajá, muy bien. Bien, doña Jenny Andrade es de nacionalidad ecuatoriana, es CEO de la compañía administradora de riesgos y auditora de prevención de pérdidas Arasco, con oficinas en Ecuador y Arasco en Panamá también. Doña Jenny, y les dije que iba a hacer un resumen del resumen, ¿verdad? Porque si no, no termino. Doña Jenny tiene amplia experiencia en gobernanza corporativa, en compliance, metodología y matrices de riesgo para la prevención de lavado de activos, determinación de efectividad de controles y monitoreo transaccional y conductual para prevenir la introducción de recursos ilícitos, basado en buenas prácticas de gobierno corporativo, conocedora de legislación en PLD en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, México y de todos los estándares internacionales de Gafi, Basilea, Wolfsberg, Egmont y Gafi, lo que definitivamente la hace ser una persona, una profesional de muy altos quilates y muy conocida a nivel de toda Latinoamérica y más allá. Tenemos el gusto y el privilegio de que está en esta etapa con nosotros en este día y vamos a conversar con ella de la evaluación mutua que hicieron a Ecuador y pues según las noticias que hay y que he podido leer, hay buenas noticias de parte del Gafilat para Ecuador, pero vamos a ver cuál es la opinión que tiene doña Jenny. Pero antes quiero pasarle la palabra a doña Jenny mientras yo me salgo de ahorita de compartir escritorio aquí por Zoom para luego poner el documento que vamos a comentar un poco. Doña Jenny, te doy la palabra. Gracias, William. Buenas tardes. Pues no, al contrario, el honor es mío compartir estos espacios, agradecerte por la invitación. Si bien es cierto, nos conocemos ya de algunos años y eso se ha venido fortaleciendo con la confianza tal de compartir experiencias, de compartir conocimientos, de compartir estos temas que nos apasionan. Darles las buenas tardes a todos quienes se han unido a Zoom y también por los diferentes medios de redes sociales para estar atentos a lo que vamos a hablar y a conversar el día de hoy. Pues sí, la evaluación que hizo el Gafilat al Ecuador pues es alentador en sus resultados, aunque deja muchos deberes y obligaciones por realizar, como no podía ser de otra manera. Fíjense que la última evaluación que nos hicieron fue en el 2011 y han pasado tantos años, esta nueva cuarta ronda de evaluación que estamos prácticamente ya en la recta final, pues tenemos ya un informe respecto de cómo están las políticas a nivel de gobierno, cómo están los procedimientos, cómo están los controles a nivel de sujetos obligados. Es alentador en cierto aspecto, pero tampoco es que nos podemos vanagloriar de que estamos muy bien.
Eh, debemos ser mucho más contundentes en cuanto a la ejecución ya de los controles, a la evaluación con enfoque basado en riesgos para los sujetos obligados, a también tomar con pinzas, diría yo, todo el sistema de nuevas empresas que están protagonizando hoy en día todo el sistema de criptoactivos, criptomonedas, activos virtuales, que esto no fue evaluado ahora en esta última ronda de evaluación. Y es algo que ya está presente, que ya está caminando, que ya lo tenemos, que hay muchas compañías que están utilizando el Bitcoin y varias de las otras monedas para hacer sus pagos, pasarelas de pagos, en fin, que todavía no están bien reguladas. Entonces, hay mucho por hacer todavía, ¿no? No podemos decir que estamos bien. Salimos bien de lo que se pudo evaluar, pese a que hay muchos debes, muchas obligaciones, muchos pendientes, pero aún lo que se viene, hay todavía bastante por trabajar. Así que a breve rasgo les diría, les comentaría eso, ¿no? Para ir luego analizando el documento. Sí, es interesante, ¿verdad? Los señores del Gafilat tienen su metodología para redactar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí donde estamos viendo el documento, ellos hablan de que esta evaluación, la visita in situ se hizo del 28 de marzo al 8 de abril del 2022. Y entonces, bueno, uno siempre comprende que visitan el país, se retroalimentan de otras personas, de diferentes segmentos del país o segmentos de obligados, autoridades competentes participan en estos procesos, algunos invitados también a todo esto, pero difícilmente ellos van a permear las cosas como uno, digamos, como vos que vivís allá, ¿verdad? Y entonces creo que es importante tratar de leer entre líneas algunos de los hallazgos, lo que ellos llaman hallazgos principales. Y te digo esto porque yo hace muchos años en un congreso y me encontré a funcionarios del Gafilat y resulta que me dijeron, venimos, hace unos meses estuvimos en Costa Rica y yo le digo, así, ¿cómo nos fue? Y ellos me dijeron muy políticamente, ¿verdad? Me dijeron, muy bien, muy bien, les fue muy bien. Sí, le digo, pues, disculpe, pero entonces no sé qué Costa Rica vieron. No sé qué Costa Rica vieron. Y después, cuando salió el informe, pusieron a correr a Costa Rica con modificaciones de ley porque no estábamos bien, nada bien, ¿verdad? Pero claro, la respuesta a este ciudadano costarricense fue muy diferente a lo que el informe decía. El estilo de los evaluadores del Gafilat es, primero dicen más o menos lo bueno y luego dicen lo no tan bueno, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo te voy a leer aquí lo no tan bueno en el hallazgo número 1 para hacerte una pregunta. Ellos dicen pues que todo está bien, que se ha venido, que se hizo una evaluación nacional de riesgo y que se determinaron algunas zonas de riesgo, pero dice, existen ciertas áreas, como lo mencionaste ahora, que no fueron profundizadas en la evaluación nacional de riesgo, como aquellas relacionadas con los activos virtuales, pero los principales aspectos de estas fueron abordados por estudios estratégicos, tipologías u otros informes relevantes. Yo trato de leer aquí, Jenny, y como que nos dicen o les dicen, falta esto, pero bueno, ustedes algo hicieron por medio de unos estudiecitos estratégicos y están tomando en cuenta el tema. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente, en el siguiente sentido. ¿Están los activos virtuales tan presentes en el contexto, de tu país, Ecuador, al punto de que haya cierta preocupación por del Gafilat porque no se ha entrado en ello en la Evaluación Nacional de Riesgo y que la unidad que se encarga la de ustedes no se llama web, ¿cómo se UAFE. llama? Unidad de Análisis Financiero Económico, UAFE. Ok,
Ajá, bien. Es que aquí se llama WIF, ¿verdad? Claro. Y entonces está tan inmerso el fenómeno ahí que, aunque no lo tomaron dentro de Evaluación Nacional de Riesgo, sí lo han estado estudiando paralelamente porque hay algún tipo de preocupación en ese sentido. Eso te pregunto. Bueno, te comento que nosotros tenemos una ley de activos virtuales que salió a fines del 2022, pero esta ley es muy light, es muy simple. Acá se cree que las únicas que hay que controlar son, por ejemplo, las pasarelas de pago y ese control debiera tener el Banco Central, cuando la realidad es diferente. Yo como ecuatoriana puedo comprar bitcoins, puedo pagar con bitcoins en cualquier comercio que me acepte ya el bitcoin y puedo estar afiliada a un exchange que no necesariamente está creada aquí en el Ecuador, sino que está creada en cualquier lugar del mundo. Y no hay controles, simplemente no me van a controlar de dónde tengo yo tantos bitcoins y cómo estoy pagando con estas monedas virtuales. Yo diría que a nivel de la misma autoridad del supervisor, Superintendencia de Bancos, la misma Superintendencia de Economía Popular Solidaria que está controlando las cooperativas de ahorro y crédito. El mismo Banco Central les hace falta generar un nivel de conciencia tal en donde no miremos como que las pasarelas de pago son las únicas que van a generar el problema, ¿no? Sino que son tantas otras entidades que por ahí aparecen y ofrecen servicios tecnológicos utilizando, servicios financieros utilizando la tecnología, ¿no? Ya tenemos bancos, neobancos, bancos físicos que están sacando sus productos en el internet sin necesidad de tener una cuenta, simplemente un número telefónico y yo puedo pagar a cualquiera de mis contactos a través de esa cuenta, a través de ese número telefónico y sin ni siquiera tener una cuenta bancaria abierta. Entonces, los riesgos que se están presentando exceden y van muy por delante de lo que la normativa está haciendo. Yo siento que estamos esperando que se den las cosas para ver cómo normamos y cómo reglamentamos y hace falta un despertar del supervisor y ser consciente de estas realidades que ya se están dando, se están vendiendo y comprando activos, bienes muebles, bienes inmuebles con bitcoins y no están regulados. Jenny, Entonces, perdón, no sí. será falta de conocimiento también, que no se animan a entrar a fondo al tema, o será complacencia, simplemente. Falta de conocimiento, falta de voluntad política, falta de recursos. Yo creo que esa es la principal razón. Falta de ver mucho más allá de lo que está pasando en el país y aprender de lo que está sucediendo en otros espacios. México es un referente excelente en este tema. Ellos sacaron en el 2018 la primera ley fintech. Colombia también lo está haciendo bastante bien, ¿no? Ya tenemos asociaciones de fintech y que están defendiendo estos esquemas y tenemos leyes. En Europa está muy adelantado con todo este tema. Argentina prohibió, por ejemplo, todo ese tema de las exchanges. Y hay que aprender de estas experiencias de los demás países para ver internamente ese aprendizaje, cómo se aterriza en una buena normativa. Y hay que empezar por los supervisores, porque si ellos no están conscientes de estos riesgos, ¿qué esperamos de aquellas compañías que ya están operando y están ofreciendo, y están comprando y están generando cualquier cantidad de movimiento de recursos que no están regulados, que no están controlados? Sí, y es que está probado, además del riesgo financiero que hay en ellas, y tenemos las historias recientes de quiebras multimillonarias, ¿verdad? Así es. Que habrá que ver en qué paran desde el punto de vista legal de recuperación de recursos y de condenas o no a algunas personas. Está probado de que la forma en que lo hacen, si no se regula en cada país, se va a prestar para procesos verdaderamente profundos de lavado de dinero, ¿eh? Claro que sí. Porque un exchange, ¿qué es lo que hace? Te permite cambiar dinero fiat, dinero fiduciario, dólares en el caso de Ecuador, por Bitcoin y sin hacerte ninguna debida diligencia, sin saber de dónde viene el dinero, a quién vas a pagar, completamente cifrado, anónimo. Puedes transferir en microcentésimas de segundos a otra persona que tenga una cuenta en cualquier otro exchange y listo. O sea, no ha pasado por un sistema de control, ninguna regulación, ninguna debida diligencia.
y es precisamente de estas vulnerabilidades que aprovecha el crimen organizado para pagarse y cobrarse lo que ellos están enviando, sea narcotráfico, sea contrabando, sea tantos otros delitos que pueden existir, ¿no? Tráfico de órganos, de armas, etcétera, etcétera. Sí, es que la dinámica de este activo o su forma de operar y hacer transacciones casi que podrían ejecutar procesos de lavado multimillonarios voy a exagerar un poco, ¿va? A la velocidad de la luz, ¿va? O sea, rapidísimo, rapidísimo. Y ya cuando lavaron, ¿ahora qué? ¿verdad? Muy tarde. Exactamente, sí. Ok. Muy tarde. Bueno, habrá que darle seguimiento a este tema en el lado de Ecuador. En Costa Rica estamos muy tiernos en el asunto. Aquí hay un proyecto de ley que quiere regular, pero ese proyecto de ley obviamente no ha tomado en cuenta los problemas que se vinieron con las quiebras y mucho menos ha tomado en cuenta el tema de prevención de lavado de dinero. Entonces, ahí está, archivado, pero en cualquier momento los políticos lo sacan a la mesa para quedar bien con alguien y entonces a ver qué reacción hay. Las autoridades competentes en el tema de prevención de lavado de dinero, en el caso nuestro, sí han criticado el proyecto, sí han dicho los riesgos que hay, ¿verdad? Eso sí, ¿Ah? han sido transparentes a ese respecto, pero a veces decimos en nuestro país que es como darle una serenata a alguien que no oye, ¿verdad? Exacto. No hacen caso. Ok, hay en los hallazgos principales, en el numeral 2, ellos dicen que en general las autoridades competentes tienen una buena comprensión de los riesgos de legitimación de activos y financiamiento al terrorismo. Dice, no obstante, se advierten oportunidades para profundizar la comprensión de las modalidades que puede adoptar el financiamiento del terrorismo, especialmente dentro del Poder Judicial. A mí me parece que esta es una forma elegante, Jenny, de decir el Poder Judicial no entiende el asunto. El Poder Judicial es un sector muy vulnerable y aunque funcionara la parte preventiva, difícilmente van a Vas a entender sancionar. la figura penal, ¿verdad? Mira, desde el 2017 acá hay 16 casos, si no me equivoco, sancionados por lavado de dinero, ¿sí? Y Ajá. hay otros tantos más que están con una revisión, ¿no? Están en proceso de revisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a nivel judicial, los jueces, yo diría desde los fiscales, no han entendido cómo funciona o el mecanismo de lavado de dinero, tanto así que han permitido que los culpables, que quienes han estado involucrados en temas de corrupción, de narcotráfico, salgan con libertad. Así de sencillo, y se les den medidas cautelares como presentarse cada 15 días, que les coloque un grillete, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hay sanciones, no hay muchos detenidos, no hay muchos en prisión, y peor aún si hablamos de bienes recuperados. Ajá. Bienes siguen estando, quién sabe en dónde, el país sin haber recuperado esos dineros, producto de la corrupción, producto del cohecho, del enriquecimiento ilícito, y tenemos casos muy importantes que han sido sancionados, ¿no? Y otros casos que se avecinan, ya estamos nosotros ahora mismo escuchando el posible caso de enjuiciamiento al expresidente Lenín Moreno por el caso INA Papers, donde hay enriquecimiento ilícito de la esposa, de los familiares cercanos a su círculo social. Entonces esto no para, esto no para. Tenemos un expresidente prófugo que está en Bélgica, tenemos un vicepresidente en prisión, igual con medidas cautelares, y esto continúa y la lista es inmensa. Y yo pienso que este es un problema generalizado a nivel de Latinoamérica, ¿no? Claro. Perú no se queda atrás, ¿no? Ujú, ujú, Entonces ujú. la situación es bastante deplorable y yo pensaría que o es que no conoce, o es que no quieren conocer, o es que tienen miedo o están amenazados. Ustedes Porque no tienen puede ser ley la de otra. extinción de dominio, Jenny. La ley todavía no, la ley de extinción de dominio todavía no sale, está en proyecto. Que te digo, se ha demorado algún tiempo, años en concretarse, porque la pregunta de cajón es o no quieren o no les conviene,
¿A quién no le conviene? ¿Por qué no la sacan de una vez? Creo que ustedes tampoco tienen, ¿no? En Costa Rica. Está llena de telas de araña en algún Ajá. escritorio de alguien, sí. Sí, Ujú, sí, sí. ujú. Sí, Y sí, es prioritario. a los políticos les da mucho miedo aprobar este tipo de cosas, porque salen con discursos de la seguridad jurídica y que entonces cómo va a proteger la propiedad privada y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son criterios y opiniones que ya en el contexto actual, donde el crimen organizado se ha posicionado tanto en nuestros países, ya son argumentos que hay que ir flexibilizando, ¿verdad? Porque si no, siguen habiendo millonarios de la noche a la mañana y nadie les puede hacer Mira, absolutamente nada. mira que la ley de extinción de dominio aquí se presentó en el Ecuador desde el 2019 Ajá. y todavía no tenemos una aprobación. Llevamos 20, 21, 4 años. Bueno, Jenny, no me enorgullece decirte lo siguiente, pero vieras que te ganamos, porque la de nosotros tiene como 10 años ahí. Ujú. Wow, tremendo, tremendo. Es tremendo, es verdaderamente tremendo. Y es que todo esto también tiene que ver un poco, creo, con cómo el crimen organizado se ha filtrado y se ha posicionado en las estructuras judiciales también. A todo nivel, estructura judicial. Acá tenemos generales de la policía que se les han retirado las visas por estar directamente involucrados con el crimen organizado, mafias transnacionales. Tenemos políticos vinculados con el narcotráfico. Ujú. La, 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 yo pienso que ese tema es estructural. Sí, Va a costar muchos años hacer una limpieza profunda. Ojalá lo llegamos a hacer. Si no lo hacemos, las consecuencias para nuestros países van a ser muy, muy catastróficas, porque ya están llenando y están copando toda la estructura del Estado. O sea, ¿qué esperamos de las autoridades si están directamente manejados por estas mafias? claro, es total y absolutamente ¿No? cierto. Qué complicado ¿Sí? es estar prisionero, porque al final es el país el que queda prisionero de ellos. Exacto, Sí, exactamente. ok. Mira, Jenny, la conclusión 4 ellos dicen algo que suena muy bonito. Yo no sé si es cierto, la verdad, porque a veces en nuestros países dicen esto, pero uno en la práctica no lo ve tanto. Y dice que existe en general una buena y fluida cooperación y coordinación entre las principales autoridades claves del sistema. Ujú. Esa es una afirmación total y absolutamente desde tu perspectiva de afuera, de ahí. Es decir, vivís en el contexto y conoces a estas autoridades competentes. ¿Hay esa coordinación? De verdad. Bueno, Qué, ¿en qué qué bueno consiste? si la hay, ¿verdad? Qué bueno si la hay. O sea, ¿en qué consiste la buena coordinación? ¿En reunirse, tomarse un café y firmar un acuerdo y se acabó? No, esa no es una coordinación estratégica, no es una coordinación ideal. La verdadera coordinación es saber cuáles son los roles de cada quien, respetar los roles de cada quien y trabajar de forma coordinada, que los casos que tengamos de alertas en los sujetos obligados de lavado de dinero pueda documentarse adecuadamente para que Fiscalía los valide, los investigue, reúna mayores pruebas en el ámbito ya de la investigación pública y esa información pase a la UAFE, ¿verdad? Y a las cortes para que sean ellos los jueces los encargados de dictaminar sentencia. Ahora, justamente antes de que llegue la evaluación del GAFI-LAT, se crea sorprendentemente en marzo de 2022 el CONALAF, que antes no existía. El CONALAF es el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, porque antes de esto la UAF estaba sola, estaba completamente autónoma bajo el Ministerio de Economía, sí, pero tenía poco menos que la potestad de un ministerio, se podría decir. Ahora existe el CONALAF, en donde el director es el ministro de Economía y Finanzas, y hay varias entidades que forman parte de este consejo, ¿no? Ahora, el trabajo es arduo, el trabajo es interinstitucional y se deben plantear estrategias. Yo vi en el informe que hay estrategias para, como plan de acción para mejorar todas esas deficiencias que encontró el GAFILAT y ojalá se lleguen a cumplir. ¿Cómo se llegan a cumplir? Con funcionarios capaces, con funcionarios honestos y honrados y que tengan ese compromiso de llevar a la práctica todo lo que está aquí en el informe.
porque de la planificación a la ejecución dista mucho por hacer. Y hay una inestabilidad hoy mismo institucional, los ministros han renunciado algunos, otros se han ido. Hay un caso de escándalo directamente ligado al presidente Lasso, que le llaman el caso El Padrino, en donde hay mucha tela que cortar ahí. Se cree que hay vínculos con el narcotráfico, una sociedad de Líbano, ¿no? Y esto no para, ¿no? Y se ve que las personas que están en los diferentes cargos responsables de toda esta coordinación son personas puestas ahí por influencia política o por cuotas políticas, más no por su capacidad, su nivel de profesionalismo, que eso es lo que hubiéramos querido, ¿no? Casos que el Ecuador ha llevado también a feliz sentencia ha sido por el apoyo de Estados Unidos, la embajada americana, en donde han venido acá y le han dicho a la fiscal, mire, aquí hemos encontrado esto y esto, investigue. Entonces, si no hubiera sido por ese apoyo, tampoco hubiéramos podido llegar a sentencias en algunos casos que se han identificado acá en el Ecuador. Sí, Así está. esa es una de mis preocupaciones y te iba a preguntar eso, ya te adelantaste, si en los puestos claves habían políticos o habían técnicos, ¿verdad? Es que es todo un problema el poner políticos en puestos que son técnicos, no facilitan la coordinación y la comunicación en estos temas, ¿verdad? Yo te diría que un 90% son políticos. ¿Qué problema? Por ahí uno que otro se salva, ¿no? Alguno que Sí. otro ministerio, pero la mayoría es cuota política. Bueno, Lastimosamente. creo que en América Latina vamos por esa línea, ¿verdad? En el caso nuestro ahorita se está investigando un nombramiento irregular que se hizo del director del Instituto Costarricense de Drogas, ya no está, ya lo quitaron, pero era un ex viceministro de presidencia y lo agarraron y lo pusieron sin cumplir requisitos que tenía que cumplir. Vamos a ver en qué para eso, pero hay una tendencia a eso. Tristemente hay una tendencia a politizar el tema y mientras eso se haga, la eficiencia técnica, los funcionarios, porque hay funcionarios muy honrados y muy capaces en los órganos competentes, pero no les permiten desarrollar su labor. Así es. Bien, quiero saludar a Miriam Flores, que está con nosotros en el Facebook Live. Miriam es una buena amiga de El Salvador. Ella es oficial de cumplimiento allá. Y también Jennifer Perrocal Cascante, la saludamos a las dos que están con nosotros. Brinco al numeral 6, porque al numeral 6 de estas conclusiones. Y dice lo siguiente, si bien la labor de la UAFE es destacada al considerar el perfil de riesgo del país, se advierte que los informes de inteligencia financiera diseminados no son consistentes con algunas de las principales amenazas identificadas, que son narcotráfico y contrabando. Adicionalmente, y a pesar de que la UAFE analiza en buena medida los ROS de mayor riesgo, se visualizan ciertas limitaciones en la cobertura del análisis de los ROS de prioridad media. También se advierten limitaciones y hay oportunidades de mejora para potenciar la utilización de la inteligencia financiera para la investigación de legitimación de activos o lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Yo admiro la forma en que ellos redactan, ¿verdad? Yo no podría redactar así. La verdad, Jenny, yo no podría redactar así porque quieren decir pero no dicen y al final pues uno creo que llega a conclusiones. Es decir, el tema de los ROS parece que funciona si son urgentes, pero los de prioridad media no, y entonces queda una pieza importante del rompecabezas preventivo de país sin nada, sin cubrir. Estoy leyendo bien. A ver, la pregunta de cajón sería, ¿cómo determina la UAFE cuáles son los ROS de prioridad alta? ¿Y cuáles son aquellos ROS de prioridad media o baja? Entonces, ¿cuáles son los criterios de calificación?
Es a la una, porque a lo mejor si consideran montos solamente o si consideran posiciones políticas o perseguidos políticos o no están atacando a lo mejor lo que realmente deberían concentrarse. La otra es que la evaluación de riesgos, nacional de riesgos que sacaron en el 2021, preguntarles a la UAP, porque yo no sé cómo lo hicieron, con qué estadísticas o bajo qué criterios establecieron esa evaluación nacional de riesgos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice Gafi? En recomendación número 1, ubíquense en el país, vean geográficamente qué problemas tienen, qué riesgos tienen, cómo están sus movimientos de las personas, cómo están sus puertos, sus aeropuertos, cómo está utilizándose los canales, diferentes canales de conexión del país con los demás. Vean las actividades económicas de alto riesgo, vean las tipologías que sucedieron en esos países y hagan la evaluación nacional de riesgos. Pero entonces, ¿qué pasa con el Ecuador? Y lo que dice ahí es bien cierto. Narcotráfico y contrabando, las principales amenazas identificadas. Pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con tráfico de armas? Aquí hay mucho caso de sicariato. Ajá. ¿Qué pasa con tráfico de órganos? Con secuestro, la industria del secuestro está creciendo. Entonces, ¿qué estadísticas utilizaron para esa evaluación nacional de riesgos? Me parece que la hicieron en función de, yo creo que aquí pasa esto, yo creo que acá se da lo otro, pero no hay una base estadística que hay que irla construyendo precisamente con los ROS que ya nos dan una tendencia de por dónde se están dando los eventos, y la otra es saber si los sujetos obligados están entregando ROS de calidad a la UAF o qué es lo que están enviando y si están o no reportando todos los ROS. Y aquí viene otro tema, yo pienso que es la raíz de este problema, es la capacitación que tienen los oficiales de cumplimiento en Ecuador. Porque ¿qué fue lo que pasó? Año 2018, la UAF sacó una resolución que dijo, para ser oficial de cumplimiento, la persona tiene que hacer la capacitación única y exclusivamente con la UAFE y ahí les calificamos. Entonces son juez y parte. Sí. Yo les capacito, yo les califico. Si hacen una capacitación con cualquier empresa privada, no sirve, así sea con universidad, no sirve. Los únicos autorizados somos nosotros. ¿Cómo está eso? ¿Está igual? Sigue igual. Y me causa extrañez que esa particularidad ni siquiera la observan aquí en el informe, ni siquiera la topan en el informe. La calidad, la capacidad que debe tener el oficial de cumplimiento. Entonces, deja mucho que desear cuando no está bien capacitado, cuando no está bien formado. ¿Qué clase de ROS esperamos? ¿Con qué clase de efectividad la UAFE mismo se va a retroalimentar de esas operaciones sospechosas? ¿Cuál puede ser la causa, Jenny, de ser tan cuadrado en esos requisitos? Porque uno ve otros países y uno ve México y claro, la autoridad llega y evalúa, pero permite que las entidades privadas capaciten, ¿verdad? Es Claro, abierto en cuanto a la eh, capacitación. Aquí en Costa Rica igual, creo que Panamá igual, ¿verdad? sí, sí. Bueno, Aunque ajá. habrá alguna razón Bueno, relevante que uno no tome en cuenta. recordemos que venimos de un país prácticamente, de un gobierno prácticamente socialista, con Ajá, Correa, sí. en donde lo que él hizo es terminar con la empresa privada y ser el Estado el competidor de la empresa privada. Y terminó con varias compañías, ¿no? No solamente en temas de capacitación, en temas de industria, en temas de seguridad, etcétera, etcétera. El gobierno dijo, por ejemplo, en el caso de seguridad, que ahora estamos viviendo temas de sicariato, robos, asaltos, cualquier cantidad. ¿Qué es lo que dijo el Estado? La policía se va a encargar de establecer los ítems, las agendas de capacitación para los guardias de seguridad privado. Y la policía se encarga de los pensos académicos y de muchas otras actividades, restándole el poder, restándole esta actividad que la venía haciendo el sector privado. Entonces, igual pasó con la UAFE, ¿no? Poco menos que ellos son los únicos que pueden hacer, los únicos que pueden capacitar. La pregunta también es, ¿y quiénes son las personas que están capacitando? ¿Qué experiencia? ¿Qué calificaciones tienen? ¿Qué certificaciones tienen para poder dar una buena capacitación? Sí, Entonces, lo uno viene con lo otro, ¿no? sí, y yo tengo la impresión de que prácticamente es el único país que tiene esa limitante, ¿verdad? Así es, Jenny. así es, así es.
La recomendación 29 del GAFI, que habla de las unidades de inteligencia financiera, precisa cuál es la actividad de las unidades de inteligencia financiera y dice ahí, son organismos encargados de receptar las operaciones inusuales, sospechosas y colaborar con la fiscalía para que puedan ellos llevar a feliz término los casos que probablemente necesiten sanción. Punto, pare de contar. No hay ninguna otra función. Sí, Pero acá se arrogan esas funciones. me parece que es un exceso, ¿verdad? Es un exceso. Ojalá cambie, pero creo que va a ser lento, ¿verdad? El asunto. Pero bueno, es necesario que cambie, es necesario que cambie. Bueno, voy a pegarme un brinco hasta la conclusión número 12, porque plantea un tema, todos plantean temas interesantes, pero además porque el tiempo nos va absorbiendo. Ajá. Dice la número 12, el nivel de comprensión de los riesgos de legitimación de activos y financiamiento del terrorismo y la implementación de medidas preventivas por parte de los sujetos obligados es variable dependiendo de cada sector. Está bien. Los sujetos obligados financieros presentan un nivel más alto de comprensión de sus riesgos de legitimación de activos y una mayor madurez en la implementación de medidas de mitigación, lo que es obvio por historia, ¿verdad? Claro. Mientras que las APNFD en general se presentan mayores limitaciones y desafíos. Cabe mencionar que los abogados, contadores, proveedores de servicios de activos virtuales fueron incorporados recientemente al sistema. ¿Cómo está realmente todo este proceso preventivo en el sector de APNFDs? ¿Habrán algunos mejor que otros en el sentido de que tienen más poder económico, más capacidad económica? A ver, partamos desde el punto de vista de quién es el supervisor. ¿Quién Ajá. está supervisando las actividades y profesiones no financieras designadas? Acá tenemos una superintendencia, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ajá. Esta superintendencia regula o está supervisando compañías de seguros, sector económico real, donde están constructoras, inmobiliarias, concesionarias de vehículos, etcétera, etcétera, mineras, y están también las casas de valores, ¿no? Entonces, tiene tantos sectores obligados, tantos sujetos obligados que controlar, que evidentemente no va a ser un buen trabajo. A diferencia de otros países, te hablo por ejemplo de Panamá, donde hay una superintendencia de valores, de mercado de valores, hay una superintendencia de sujetos no financieros, hay una superintendencia, bueno, está totalmente desagregado y no está tan concentrado como lo tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Acá somos campeones para hacer las leyes. Redacta la ley, haz la ley, copia de donde sea, saca la ley. Pero ¿y quién se encarga de supervisar la aplicación de esa ley? Entonces se han incorporado sujetos obligados como, por ejemplo, abogados, contadores, las empresas mineras, los partidos políticos ya son sujetos obligados, los clubes de fútbol son sujetos obligados, ¿verdad? Pero ¿quién controla que se cumpla la ley? Y en eso estamos. Yeah. Entonces, invéntate cualquier resolución, cualquier acuerdo, y se queda ahí. ¿Quién controla? Nadie. Sí, ese es el problema. Y es que esa tendencia a crear supers, ¿verdad? Llena de es decir, llena de autoridad y de poder a las superintendencias y a los superintendentes, pero no se dan cuenta de que hay un límite. Todo tiene un límite, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se está empezando con una tendencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero que yo no lo comparto y lo he criticado, y es crear, yo les he llamado superintendentes de dos cabezas. Entonces, un superintendente es superintendente de entidades financieras y además superintendente de pensiones. Uno es superintendente de valores y además es superintendente de seguros. Además de que me parece que fue un invento legal, van creando una serie o entregando a personas, porque la verdad es que es a personas, una gran autoridad, y luego las instituciones no tienen la capacidad para llevar adelante todo ese poder que se les da, ¿verdad? Entonces, hay un límite tremendo, al final termina cero eficiencia, ¿verdad? O sea, no son eficientes. Exacto. Y al Entonces, por final, eso, sí. William, discúlpame que te corte, por eso dice, hay una excelente comprensión de la evaluación de riesgos,
Más sin embargo, ese más sin embargo es, veamos si se aplica o no. Sí, 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 no, por eso yo admiro la forma en que redactan. Yo no podría, la verdad. Entonces fueron bastante generosos. Yo he visto otras legislaciones. Por ejemplo, en Panamá he trabajado muchísimos años, la de Costa Rica también la conozco, en donde las legislaciones son mucho más, te digo, están mucho más aplicadas, están mucho más controladas. Más sin embargo, mira, Panamá está todavía observado, está en lista gris, como un país que requiere una mejora significativa en su sistema de prevención de blanqueo de capitales, pero veo realidades como la nuestra en Ecuador, en donde, yo digo, en algunos casos no estamos tan bien. Yo pienso que estamos tal vez peor que algunos otros que sí están siendo observados. Entonces aquí se pone en juego un tema político, un tema, yo diría, de conveniencia a veces económico de las grandes potencias mundiales. ¿Qué les conviene, qué no les conviene? Y es la forma de redactar, la forma de presentar, la forma de ser tan benevolente. Mira que tenemos de las 40 recomendaciones, 10 cumplidas, 18 mayormente cumplidas, 11 poco cumplidas y una no cumplida porque más bien sería esta no aplica porque acá no tenemos empresas de cumplimiento que hagan la debida diligencia tercerizada para los sujetos obligados, entonces esa no aplica. Entonces uno diría, wow, estamos tremendamente bien, pero si tú lees cada una de las recomendaciones y las observaciones, sí hay una buena comprensión, pero no hay, sí hay un buen entendimiento, pero no hay, todas tienen un pero, entonces eso es mayormente cumplido. Eso es cumplida. Sí, creo que ellos son especiales en decirlo políticamente correcto, ¿verdad? Pero no necesariamente lo técnico, lo objetivamente técnico, ¿verdad? Yo creo que, no sé si por debajo luego hacen llegar a los gobiernos las verdaderas opiniones y las presiones que tienen que hacer, ¿verdad? Para que las cosas cambien. La verdad es que no conozco ese mundo, ¿verdad? Pero con conclusiones a veces tan políticas, a veces los mensajes no se entienden, por lo menos no llegan como tienen que llegar. Mira lo que tienes ahí justo en la 12. Dice, cabe mencionar que los abogados, contadores y proveedores de servicios de activos virtuales fueron incorporados recientemente al sistema de ALA-CFT. ¿Cuándo Ajá. salió? Este informe tiene fecha abril de 2022. Pero ¿cuándo sale acá la ley para proveedores de activos virtuales? Fue en noviembre del 2022. O sea, no se entiende, no hay coherencia. Sí. Pues sí, qué problema. Ahí, ¿quién va ganando? ¿Verdad? Adivinemos quién gana con con esta carencia de eficiencia, ¿verdad? Pues el crimen organizado, definitivamente. Bueno, Jenny, yo la verdad es que seguiría hablando aquí y quiero lanzarte una final para que luego hablemos de un par de temas que nos interesan a todos. Primero quiero decirte que Miriam Flores te saluda y te agradece por compartir toda tu experiencia. Miriam Flores del Salvador. Gracias, Miriam. Y luego Carlos Santa Cruz también se ha incorporado. Y aquí en la sala tenemos a don Josué Alvarado, que es un buen amigo que siempre que puede estar en nuestras actividades lo hace. Saludos, Josué. En materia de beneficiario final, no voy a leer el párrafo porque es muy grande, ¿Ya? pero pareciera que no están muy cómodos con el tema a nivel de Gafilat. Dice, el país no cuenta con una evaluación de riesgo de legitimación de activos específica de las personas y estructuras jurídicas, aunque se han llevado a cabo ciertos estudios estratégicos que contribuyen al entendimiento de sus riesgos. Y luego sigue hablando de algunas obligaciones de los sujetos obligados. Con tu ojo de experta y de vivencia de tu contexto y que conoces muchos otros contextos vecinos y a donde trabajas, ¿cómo sentís que está la regulación y la eficiencia de esa regulación en el tema del beneficiario final? Nos falta también mucho por hacer. Acá la ventaja que tenemos es que hay fuentes públicas, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías tiene una fuente pública que si ustedes entran a consultar cualquier compañía, cualquier sociedad, pueden bajar quiénes son los accionistas, cuáles son los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da la pauta para poder hacer una buena calificación de riesgos. Las fuentes hay, la información hay, eso es una ventaja.
Esto no hay, por ejemplo, en otros países, ¿no? Donde previa consulta o hay que suscribirse a listas privadas para tener acceso a esta información o no es tan al detalle. Pero en las metodologías, en las matrices de riesgos, aún no se ha incorporado en el Ecuador a los beneficiarios finales. Y esto es importante porque en los últimos estudios de tipologías de GAFILAR, el último que sacó ahora recientemente en el 2000, fines del 2022, del estudio realizado hasta el 2021, se menciona que la mayor cantidad de tipologías que ha sido sancionadas por lavado de activos en toda Latinoamérica se hace a través del testaferrismo. Entonces, ¿a quién estamos haciendo la debida diligencia? Al testaferro que se presenta como cliente, pero realmente quien nos debe interesar es el beneficiario final, que por ahí puede estar el verdadero flujo de ese capital ilícito que tiene que ser legitimado. Entonces, aprovechemos esa información, generemos matrices, tomemos en cuenta esta información para las matrices de riesgos y apliquémoslas, ¿no? Eso es lo que falta por hacer. Ok, bueno, excelente. Yo repito, seguiríamos hablando unas 2, 3 horas más, Jenny, pero bueno, no podemos, ¿verdad? Jenny, yo quisiera que nos hables de Arasco, que tiene más 22 años de existir. Gracias, Jenny, gracias, yo William. tengo como 12 años de conocerlos. Sí. Desde aquella primera vez, nunca se me va a olvidar, que me invitaron a ir a compartir con ustedes allá. Entonces, a mí me interesa mucho que comentes aquí sobre Arasco. Gracias. Gracias, William. Bueno, Arasco SEA nace en el Ecuador hace 22 años. Estamos ya por cumplir 22 años ahora en noviembre y para efectos de celebrar pues, esta larga estadía, estamos organizando el 5º Congreso Internacional que le hemos denominado, para no equivocarme en el nombre, 5º Congreso Internacional de Compliance. No solamente vamos a hablar de cumplimiento, sino en prevención de lavado, sino todo el tema de compliance y la gestión integral de riesgos, ¿no? La ciberdelincuencia, el uso de fintech, ¿sí? Para el tema de lavado, y la inteligencia artificial como una herramienta que aporta a los controles en todo ámbito, en todo esquema de prevención de lavado de activos, en seguridad de la información, entre otros aspectos. Entonces, este congreso se va a desarrollar aquí en Guayaquil, Ecuador, en el mes de noviembre, 23 y 24 de noviembre, si no me equivoco, si es la penúltima semana. Sí, 23 y 24 de noviembre en Aquí forma está. presencial. Ahí está el gráfico. Entonces, les hago una cordial invitación a todos. Arasco tiene también sus oficinas en Panamá desde el año 2016. Tenemos nuestra compañía allá y representación en Guatemala, El Salvador, en Paraguay. Prácticamente hemos estado atendiendo a toda Latinoamérica. Nos dedicamos a la capacitación, a la consultoría. Ahí hemos hecho también algunos proyectos de auditoría del sistema de prevención del lavado de activos que en todas las legislaciones es obligatorio, ¿no? Para los sujetos obligados, con enfoque basado en riesgos. Y yo diría que la mayor experticia que tenemos es precisamente el generar sistemas que se conectan con la misión, visión, con el mercado objetivo, con la forma de generar productos y servicios y que deben ser específicos para cada sujeto obligado. Tenemos también sistemas. He creado un sistema de prevención de lavado de activos que contiene todos los módulos, clientes, empleados, proveedores, corresponsales y procesos, llegando a una estructura de un sistema institucional en este ámbito, ¿no? Y lo mejor que nos gusta hacer es servir. Así que estoy a las órdenes. Agradecerte nuevamente, William, por la oportunidad. Nos conocemos de algunos años y creo que estos temas nos encantan, nos apasionan, que como dice William, nos quedaremos 3, 4 horas, pero el tiempo a veces es el principal enemigo. Claro. Y a todos quienes se han unido también agradecerles por soportarnos, por escucharnos y por conocer un poquito más de nuestros países, que todavía hay mucho por hacer, es una realidad, pero para eso estamos, ¿no? Claro, claro. Jenny, si ellos quisieran, los oyentes, los presentes y los que se agreguen luego a las grabaciones, quisieran obtener información de Arasco y de esta actividad que tenés, que te están organizando para noviembre, ¿podrías darnos el correo electrónico? Claro, el correo electrónico es arasco, así como está en la pantalla, arasco@grupomj.com, que está ahí mismo en la página web, ¿no? Y de hecho mi teléfono directo es el 593, que es el código país,
997-563454. Muy bien, Y con mucho excelente. gusto estamos para atenderles. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Jenny. Yo quiero invitarles también a que cuando tengan su oportunidad se den una visita al Instituto Virtual del Oficial de Cumplimiento, que es donde tenemos una serie de capacitaciones y quiero invitarles a que se suscriban, los que no están suscritos, en forma gratuita al Club del Oficial de Cumplimiento, que tenemos, es una membresía, es gratuita y ahí estamos agregando videos, comentarios, noticias, tenemos un periódico mensual, en fin, varias cosas. Así que los queremos invitar, usted clique aquí en Club del Oficial de Cumplimiento o aquí y ya se puede inscribir. Repito, es gratuito y así estamos en una comunicación directa, totalmente directa. Bueno, Jenny, yo quisiera de nuevo agradecerte y te deseo muchos éxitos. Sos una mujer muy esforzada que has llevado a esta empresa a prácticamente toda Latinoamérica y más allá. Y es de tremenda bendición el poder compartir con vos, con tu gente. Y bueno, en esta nueva temporada es la primera vez, pero es nada más la primera, no la única, sino la primera. Así que prepárese, ¿verdad, Jenny? Porque te vamos a estar molestando como siempre. Y te paso la palabra pues para que te despidas de nuestros visitantes. Gracias, William. Yo solamente quiero despedirme con esto. Justo acabo de recibir un mail de un señor que fue alumno nuestro en el 2003 y me dice, cuando trabajaba en el Banco Bolivariano fue enviado a asistir a una certificación de antilavado por el banco en un curso expedido por la ingeniera Gina Andrade. Fue un curso maravilloso que logró enrumbar mi carrera en esa dirección. Hoy en día trabajo para la sección de antilavado y manejo de riesgo en una de las instituciones financieras más grandes de Canadá, con fuerte presencia en Latinoamérica. Esto es lo que nos llena de satisfacción a quienes facilitamos, a quienes capacitamos y a quienes abrimos un poco el camino, ¿verdad? La brecha para generar esa expectativa de crecimiento, de que estemos conscientes de que hay mejores días y sobre todo en esta profesión buscamos sociedades que sean más sanas, sociedades en donde los chicos, los jóvenes tengan oportunidad de crecimiento personal en forma honesta. Eso es lo que prácticamente me ha llevado a que todos estos años le dedique a estos temas de prevención, de control, prácticamente el 100% de mi tiempo. Entonces, desde aquí, desde Guayaquil, un abrazo a todos. Gracias nuevamente, William, por la invitación y de seguro, no es molestia, estaré ahí cuando ustedes me necesiten para conversar estos temas que son de actualidad, que son de importancia y que debemos estar todos presentes y todos pendientes de lo que está pasando en nuestros países. Así que éxitos a todos y nuevamente muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jenny, de nuevo. Y muchas gracias a quienes han estado con nosotros en esta oportunidad y a los que se van a agregar luego en la grabación. Les comento que a partir de mañana tendremos también la grabación en el canal en YouTube, así que los que estén cerca nuestro ahí serán informados. Que Dios los bendiga en absolutamente todo y seguimos en contacto. Dentro de 15 días nos volvemos a ver con un tema que les avisaremos oportunamente y con un invitado especial también. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.